Unimed Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. El día de hoy, en miércoles de Ruta Sostenible, vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. Nos acompaña un invitado muy especial, mi querida Yujerki Guaymaro. Yujerki, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias Santiago por la invitación, gracias Unimed Virtual por la oportunidad de comentar un tema que en algunos momentos ha estado como muy en boga, pero que no sabemos y no comprendemos qué tanta implicación tiene en nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, aquí estoy para conversar, para compartir un poco y para dar un mensaje a esta audiencia que nos está escuchando. Me parece perfecto. El día de hoy tenemos un episodio muy importante. El episodio de hoy se llama Responsabilidad Social. Tenemos por aquí que, profe, usted tiene experiencia en estudios en gestión de proyectos, en tecnología educativa y en parentalidad, apego y desarrollo. ¿Podría contarme un poquitico más sobre eso? Pues sí, fíjate, mi formación es sociología. Yo me formé de socióloga en la Universidad Central de Venezuela, una formación que es bastante amplia y que se vincula con las distintas disciplinas. Llegué acá a la Universidad Metropolitana como pasante en el año 1994, ya tengo 31 años en la Universidad Metropolitana, pero en distintos roles, distintos espacios. Y pues cuando ingresé al Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia, un centro que trabaja el área de desarrollo humano desde la responsabilidad social. En ese momento no se hablaba tanto de la responsabilidad social, sino ya a partir de los años 90, cuando se empieza a tener el concepto, el tema y hablar de la responsabilidad social, pero asociado a las empresas, muy poco a las organizaciones y muy poco aún a las universidades, ¿no? Sobre todo en el caso y en el contexto país. En ese centro me ha tocado desarrollarme en distintas áreas, pero siempre en el área social. Trabajaba en ese centro en programas y proyectos relacionados al tema de derechos humanos, a la participación a la participación infantil y adolescente, al tema del desarrollo comunitario a través del diseño y atención no convencional de programas comunitarios para el fortalecimiento de las familias y las comunidades. Trabajábamos acá en el municipio de Sucre, pero también era extensivo a todo el distrito capital y más allá a Vargas. En ese momento se llamaba Vargas, ahora se llama La Guaira, ¿no? Entonces, eso me ha permitido, el Centro de Investigaciones me permitió tener una amplitud y formarme en distintas áreas de trabajo para poder trabajar el tema de familia y poder hacer los programas y proyectos según lo que era la naturaleza y lo que era la boga, el tema en boga de la cotidianidad. Me tocó hacer diplomados en temas de gerencia de proyectos, porque teníamos que gestionar los distintos proyectos en las distintas áreas de acción del Centro de Investigaciones, pero también, bueno, ¿cómo voy a interpretar la información si yo no soy psicólogo? Entonces tenía que formarme en teorías de vinculaciones, de parentalidad positiva y de apego. Más recientemente, y buscando una formación titulada, escogí acá en la Universidad Metropolitana el área de la tecnología educativa, de la gerencia y la tecnología educativa. Por eso es que tengo formación también en el área de tecnologías. Pero no como la tecnología per se, sino como una oportunidad de favorecer lo que es la formación docente. Hoy día no se concibe a un docente o a un hacedor de políticas públicas o a un generador de programas y proyectos comunitarios que no esté inserto en el tema tecnológico, que permee y que sea transversal en ello. O sea, no estaríamos siendo socialmente responsables. Claro. Y ya que tocamos el tema de la responsabilidad, profe, ¿qué significa ser realmente responsable en nuestro entorno y cómo podríamos llegar a contribuir en eso con nuestras acciones o cosas que hacemos diariamente? Bueno, ser socialmente responsable o el concepto de responsabilidad social nos deriva una pregunta importante, que más bien quiero hacértela a ti, Santiago. Okay. ¿Qué significa para ti ser responsable? Bueno, ser una persona que siempre está pendiente de las cosas que tienes que hacer, cumplir con los roles que tienes que cumplir. Por ejemplo, si yo estoy en una casa y vivo con mi mamá y con mi papá, de repente de vez en cuando yo podría limpiar la casa y eso puede ser una responsabilidad mía como quehaceres de la casa para ayudar un poco a mis papás. Si sé que por lo menos mis papás trabajan todos los días, desde la mañana hasta la noche, y yo llego en la tarde, sé que no me costaría nada prepararles yo la comida, dejar la casa limpia, de repente lavar su ropa,
para, por así decirlo, yo tener una responsabilidad dentro de mi hogar, al igual que, como por ejemplo, yo como estudiante tengo la responsabilidad de estudiar para aprobar las materias que estoy viendo, porque de lo contrario sería muy irresponsable de mi parte no hacerlo y que mis papás malgasten el dinero en mis estudios cuando yo no lo estoy aprovechando. Bueno, primeramente felicitarte por la contribución que haces en tu hogar, porque el hogar no solamente es de la mamá y del papá, el hogar también es tuyo. Tú formas parte de ese contexto y tienes que contribuir al rol, a la armonía, al bienestar y a todo lo que allí se desarrolla, aún cuando hay situaciones y acciones que no tienen que ver contigo, que no es tu responsabilidad. Pero sí me detengo por aquí y me detengo por aquí, que debemos saber qué significa ese concepto de responsabilidad. Muchas veces lo asociamos a principios y valores, ¿verdad? Principios y valores. Pudiera ser, pero tiene que ver con algo que va más allá y tiene que ver con asumir las consecuencias de un hecho. Un hecho puede ser positivo o puede ser Negativo. negativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una acción que es positiva, te graduaste, sacaste 20, Santiago. ¿Qué hace tu familia? ¿Qué hacen tus amigos? ¿Qué hace el entorno que te rodea? Todos se emocionan. Todos se emocionan y hay mucha alegría. Celebran, tú también te sientes así regocijado. O sea, hay una celebración, hay un reconocimiento porque tú tuviste una acción positiva, o sea, producto de tu responsabilidad. Y estás recibiendo lo que estás cosechando, ¿no? Pero si tu acción es negativa, te copiaste, Santiago. Berro, me botan de la casa. Te botan de la casa. Santiago, hay unas normas en la casa y no las estás cumpliendo, Santiago. Y ya sabíamos que iba a pasar si usted no cumplía las normas de la casa, Santiago. ¿Qué tú crees que pasa cuando tú transgredes las normas o cuando tú te comportas o actúas de manera negativa? ¿Qué pasa? Pues se podría decir que llega a haber un entorno mucho más hostil, un entorno de inclusive menos confianza, se pierde la confianza, que es lo que yo considero el escalón primordial en cualquier tipo de relación, sea con un conocido, una amistad, una relación profesor-alumno, inclusive entre mamás e hijos, papás e hijos, o papás y cualquier persona. Automáticamente hay una reacción negativa, hay una sanción, hay Sí. unas consecuencias que pues a ti automáticamente te perjudica, pero que también perjudica a los otros. Pero esa acción y esa consecuencia hay que hacerla y hay que asumirla. Uno tiene que reconocer, ¿verdad?, que, oye, cometimos una falta, fallamos, perdimos la confianza de papá, mamá, perdimos la confianza de los amigos, perdimos la confianza de la universidad, porque a veces cometemos faltas graves y en la universidad hay algo que se llama código de ética. ¿Okay? Que se tiene que hacer cumplir, se tiene que aplicar. Ese código de ética lo tenemos en la casa y lo tenemos que hacer cumplir y lo tenemos que aplicar. El código de ética lo tenemos en todos los espacios donde nos desarrollamos. Entonces, aquí voy a empatar. Responsabilidad tiene que ver con asumir las consecuencias de un hecho. Responsabilidad social tiene que ver con ese compromiso y la obligación que tenemos todos los seres humanos, las organizaciones y las empresas con nosotros, de que lo que hagamos o como nos comportamos se genere un valor que sea positivo para el entorno donde nos desarrollamos, un valor que sea positivo para la sociedad. Hay responsabilidad social individual, hay responsabilidad social empresarial, responsabilidad social de las organizaciones sociales y responsabilidad social universitaria, ¿no? Y tiene que ver con el comportamiento hacia lo interno y lo externo. Lo que yo haga genera un impacto en nosotros. Como tú te comportes a nivel personal en tu casa, eso va a generar una situación en tu entorno de hogar. Sacaste 20, hay celebración en la casa. Vamos a comer, te voy a comprar el carro, te ganaste el viaje, tienes tremendas vacaciones. Pero si usted, al contrario, perdiste todo el trimestre, y no es solamente la primera vez que pierdes el trimestre, hay una advertencia, sino que el otro trimestre, ¿cómo crees tú que se genera el ambiente y el entorno del hogar? Muy conflictivo. Entonces, eso no es solo para ti, es para el entorno inmediato, ¿no? Entonces, responsabilidad social es un compromiso que tenemos y hay un elemento clave dentro de todo este proceso, que es la ética. El comportamiento realizado a través de la ética, comportamiento ético. Si no nos comportamos de manera ética,
no podemos hablar de responsabilidad social ni individual, ni universitaria, ni empresarial. Y una persona que no sea, digamos, porque yo siempre tengo la duda de que una persona para que pueda cumplir con un rol en una sociedad, según lo que me he informado en internet, que he leído de libros, siempre se toma mucho el tema de que la ética va acompañado de la moralidad y evidentemente la responsabilidad las agrupa ellas dos. Pero una persona podría ser responsablemente social, pero no moralmente, a pesar de que cumpla con las éticas que hay que cumplir. Fíjate, el concepto de moral y ética van de la mano, pero son diferentes. Muchas personas, inclusive autores, los confunden o nos hacen confundir en el tema de la relación de la ética. La moral tiene que ver con la costumbre, el comportamiento, las convenciones sociales. Hay situaciones dentro de tu hogar que te identifica y que tiene que ver con tus valores familiares. Eso tiene que ver con la moral de tu casa, pero también hay una moral social. Y hay juicios morales que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona que fue delincuente, que tiene unos valores negativos, que es corrupto, que no sé qué, esté ocupando este puesto de directivo de una institución que genera una confianza, que debería generar una confianza? Eso no es posible, o no debería ser posible, porque sucede. Hay ejemplos de ello, ¿no? La moral es comportamiento, es costumbre. La ética tiene que ver con las reflexiones que nosotros hacemos de ese comportamiento. Okay. Tiene que ver con si algo está bien hecho o mal hecho. Tiene que ver con el tema de la justicia, si es justo o no lo que estamos haciendo. Y fíjate que es reflexión. Cuando uno, tú, Santiago, estás en la autopista manejando y ves así, el semáforo está en rojo, paso, no paso, paso, no paso, estará bien hecho que pase, estarán por allí los guardias de seguridad, no sé qué, tránsito. Y ya tú estás, oye, lo hago, no lo hago. No lo hagas, porque allí tu ética, tus principios y valores te están diciendo, eso no está bien hecho. Y es Santiago. Si tú pasas la luz y ocurre un accidente, ya la consecuencia no es solo para ti. ¿La consecuencia para quién es? Para el otro también. Para el otro, que a lo mejor nada tiene que ver en eso que tú traes en tu cabeza y en ese comportamiento que tú tienes. Entonces, allí hablamos de tus acciones, cómo generan un impacto negativo en el otro. Y en ti también, porque comerte la luz, generar un accidente, posiblemente generar allí una situación nefasta, eso tiene una consecuencia para ti. O sea, y tú tienes que asumir responsabilidad porque, oye, sí, me comí la luz, no debía hacerlo. Bueno, creo que el primer paso para una buena ética para una persona y también para ser una persona moralmente correcta, creo que el primer paso es uno aprender a decir que sí, yo cometí el error y aprender a uno ser responsable tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, porque de nada sirve ser una persona que dice, no, yo soy muy responsable y dices todas las cosas buenas, pero de las malas. Soy responsable, yo soy totalmente, y lo declaramos y lo decimos y así nos presentamos muchas veces, pero cuando nos llegan algunas situaciones, ¿cómo evado? ¿Cómo me escondo? Dile que no estoy, miento, no soy honesta, tapo. Entonces, eso va en contra de lo que es la ética de la persona, pero también hay una ética que es netamente profesional, donde podemos fallar y no asumir la responsabilidad que debemos asumir. Claro. Eso pasa. Entonces, declaramos que somos socialmente responsables, pero nuestras acciones dicen totalmente lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no somos socialmente responsables si no está agarradito de la mano de tu comportamiento ético, como empresa, como persona, como organización y como universidad. Claro. Profe, aprovechando, antes de pasar a las preguntas que van muy de la mano con el tema del episodio de hoy, ¿podría relatarnos un poquito de su vida en general? De toda su experiencia. Mi experiencia y quizás de dónde viene este tema para mí que me apasiona, que es la vinculación con el desarrollo social y con la responsabilidad que tenemos con la sociedad, ¿no? Con uno mismo, pero también con la sociedad. Pues yo vengo del campo, yo soy barloventeña, hija de padres alfabetas que apenas sabían leer y escribir, pero que se educaban. Por ejemplo, mi papá no pasaba un día que no leyera el periódico al derecho y al revés.
y que te hablara de todo lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Él sabía leer y sabía interpretar, tenía un pensamiento crítico muy fuerte. Mi mamá era menos estudiosa, menos crítica en temas de la cotidianidad, pero era muy, muy, muy trabajadora y tenía una visión de futuro que decía, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo estoy pasando, ¿no? Y se esforzaba mucho porque sus 7 hijos, tuvo 7, estudiaran para transformar su propia vida y transformar la realidad. Entonces ella nos educó diciendo, tienen que estudiar para que no pasen lo que yo paso, levantarse a las 4 de la mañana, salir a trabajar en el campo, tener sus propias haciendas, recoger el cacao a personas que tenían, a los dueños de la tierra, de ese cacao que ella recogía y que vendía, no sé qué era, que con los cuales a nosotros nos mantenía. De los 7 hermanos, 5 salimos a estudiar en la universidad, 2 estudiamos en la Universidad Central. Yo particularmente tuve que vivir en residencia. El primer año de estudio en la Universidad Central fue una salida completamente del campo a la ciudad. Nosotros veníamos a la ciudad porque teníamos familia en la ciudad, pero no era que vivíamos en la ciudad, siempre vivíamos en el campo. Mayoritariamente era la familia de la ciudad que iba al campo y pasaban las vacaciones con nosotros y era maravilloso. Muy poco era nosotros pasar las vacaciones, sino pasar algunos fines de semana, ¿no? en la ciudad. O sea que vivir en la ciudad fue un cambio muy totalmente radical, distinto para nosotros, y además de 16 años, venirte a asumir tu responsabilidad, porque mi mamá nos decía, es momento de que ustedes pongan en práctica todo lo que yo les enseñaba en la casa. Caramba, eso pesaba porque mi papá era más light, muy crítico, muy de discusiones de temas sociales y temas del entorno, pero muy permisivo. Y mi mamá era más de estilo de crianza muy autoritario, muy autoritario y disciplinario, ¿no? O sea, porque no quería que su rebañito se le escapara. Ella quería que salieran, que sus hijos salieran del campo. Y así fue. Sus hijos todos salimos del campo. Ella todavía sigue en el campo, yo sigo adorando mi campo, cada vez que puedo voy. Ella viene, se puede pasar una semana, 2, cuando se pasa un mes es porque, bueno, la obligamos de una casa a otra, pero ella adora su campo y nosotros también. Cada vez que podemos estamos allá. Con orgullo lo digo porque es mi origen, ¿no? Forma parte de mí. Y en ese tema de responsabilidad, me tocó asumir a los 16 años, estar sola. Luego me compartí residencia con mi hermana, que ya se estaba graduando de economista. Ella siguió su camino. Yo alquilé un apartamento con 3 chicas más de la Universidad Central de Venezuela, una que estudiaba odontología y dos más que estudiaban sociología junto conmigo. Y allí pasé mis años de educación en la UCB. ¿Qué hacía yo? Pues fui becada, fui privilegiada, fui becada en la universidad. Mis papás apenas me podían dar no era mesada, era semanal. Me daban semanal y yo, para rendir tanto los de la beca como lo que me daban, pues yo muchas veces desayunaba en el comedor, almorzaba en el comedor de la Universidad Central y muchas veces también cenaba, porque para no gastar el dinero yo no compraba libros. Yo me metía en la biblioteca, que además disfrutaba. Salía a mediodía de las clases y pasaba toda la tarde hasta las 8 o 9 de la noche en la Universidad Central estudiando, haciendo mis trabajos. Ay, no te cuento cuando tuve mi primera máquina. ¿De escribir? Uy. De repente me acordé cuando mi mamá me pudo comprar la maquinita de escribir. Era de esas, de las teclas que tú le dabas así, era durísimo, usada la maquinita, pero para mí era la revolución industrial, la revolución tecnológica en ese momento, porque, oye, era de escribir a mano a tener una maquinita. Después ya esa no me servía, porque si me equivocaba en una letra tenía que romper toda la hoja y todo lo que escribía. 2 hojitas, yo podía pasar 3-4 horas escribiendo 2 hojitas de un ensayo. Terrible.
Después tuve la maquinita eléctrica, ojalá que alguno se acuerde de esa época. La maquinita eléctrica, que era maravillosa, porque era maravilloso. De verdad que, bueno, así fui avanzando tecnológicamente hablando hasta que ingresé acá en la Universidad Metropolitana como pasante. Hice mi pasantía en el Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia y tenían máquinas de esta Macintosh. De estas máquinas Macintosh, y ahí yo aprendí, y todo estaba en inglés. Wow, ok. Sí, ahí yo aprendí a manejar lo que eran las computadoras, sin ninguna, totalmente rudimentario. Fui asignada a programas educativos del Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia, y allí yo hice mi pasantía, hice mi tesis de grado, me quedé de voluntaria y luego ya pasé a formar parte del staff como investigador. De investigador pasé acá a la Universidad Metropolitana como profesora a tiempo parcial, luego pasé a profesor tiempo completo y luego empecé a tener cargos de gerencia. Coordinadora de servicio comunitario, jefe de departamento y más recientemente pues me han nombrado directora del centro donde yo ingresé como pasante. Entonces pues tengo una historia de vida, de programas y proyectos y de vivencia en cada uno de esos programas y proyectos a propósito de la responsabilidad social y del rol que debe ocupar cada uno en la sociedad para promover desarrollo. Tengo muchísimo. Tengo muchos cuentos, muchos. Pues soy todo Dios para escucharlo. Y en el caso de que en el episodio no nos dé mucho más tiempo, vamos a tratar de sacar 5 más. Parte 2, parte 3, porque tenemos mucho cuento. Bueno, para hablarte en tema de responsabilidad, ¿no? Normalmente soy la misma, mismo cortecito, el mismo cabellito, la misma forma de vestuario. Y en ese momento, en el año 93, 94, me tocó hacer un proyecto de investigación en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Y bueno, para hacer ese proyecto de investigación te ibas en la mañana y regresabas en la tarde. Yo duré 6 meses, tan interna como las internas dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina. Como el centro es de infancia y familia, el INOF era un centro de reclusión donde las madres tenían también interno a sus propios hijos. Lo que vivimos allí fue terrible. Nosotros fuimos testigos de ver cómo las madres, allá había una casa cuna, y esa casa cuna en principio fue cuidada por los mismos reclusos. Las reclusas cuidaban a los niños de su compañero. Okay. Pero imagínate que yo tuviera problemas contigo y aquí está tu niño. ¿Quién pagaba las consecuencias? El niño, ¿no? Fueron momentos difíciles hasta que las damas salesianas, la Asociación de Damas Salesianas, se apropió y asumió el liderazgo de esa casa cuna. Bella la casa cuna, un trabajo bien ordenado, disciplinado, con una visión de desarrollo, con una visión de garantizar la interacción madre-bebé en un espacio totalmente adverso. Los niños veían todo lo que allí pasaba. Nosotros empezamos a ingresar como una forma de reconocer la realidad carcelaria a nivel femenino, pero también reconocer cuáles eran las habilidades y las capacidades que tenían esas internas para que una vez que cumpliera su condena pudieran salir con unas oportunidades y pensando siempre que el sistema le diera esas oportunidades para reinsertarse socialmente con su familia, o sea, encontrarse con su familia y reinsertarse. Entonces, así nosotros nos dimos cuenta y diseñamos un programa que se llamó Microempresa para Mujeres en Prisión, un programa exitoso financiado por el Banco Mundial en ese momento. Okay. Ese programa ganó en una competencia mundial donde participaron más de 600 países. Venezuela en ese momento ganó 4 proyectos y dentro de esos 4 proyectos la Universidad Metropolitana ganó con este. Experiencia a través de ese proyecto de desarrollo personal y de habilidades de microempresa, muchísimo. Y como yo tenía que estar trabajando la parte de
bueno, de investigación socioeconómica y social de cada una de las 300 y pico de internas que estaban allí, pues yo pasaba todo el día. Me tocó ver rencillas, manifestaciones, problemas dentro de la prisión. Me tocó que casi me encerraran en una celda para ellas hacer lo que tenían que hacer, pero no se metían conmigo porque me tenían muchísimo respeto. Me tocó que por haberme yo olvidado del carnet de empleado, ingresé al centro penitenciario y cuando salí, pues casi que me pierdo la vida porque la guardia de seguridad que había cambiado en ese momento dijo, nada, aquí está una interna, está negrita, se está escapando y no sé cómo me salvé. De verdad que no sé cómo me salvé. Fue terrible para el guardia porque casi también le cuesta su puesto de trabajo. Bueno, me tocó defender al guardia porque él también está cumpliendo, asumir mi responsabilidad. Yo no tenía el carnet donde debía tenerlo y el guardia está cumpliendo su trabajo. Él no sabía quién era yo. Cuando yo ingresé estaba una guardia y cuando eso sucede, que yo me regreso, estaba otra guardia, ¿no? Entonces, pero muchas cosas que yo ahorita recordando todo lo que viví en esos momentos, wow, sí, pasé, tengo mucha experiencia, no digo para escribir un libro, tengo para relatar podcast 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Mucho, ahí en el INOF había muchas mujeres de casos muy sonados para el momento histórico donde yo estuve y bueno, me tocó lidiar con esas personas, me tocó también compartir con personas que quedaban privadas de libertad en el aeropuerto porque venían con cargamentos y bueno, la agarraban en el aeropuerto y cuando tú las entrevistabas, tú podías hacer empatía, ¿no? Y decir, wow, porque esta persona que es de África está aquí. Porque esta persona que es de Argentina está aquí, porque esta persona que viene de España, que es un espacio, o sea, un lugar que tiene posibilidades porque está aquí. Entonces, lograr entender sin emitir juicio de que eres una persona que transporta drogas es una realidad que te permite aprender de por qué estamos y por qué hacemos muchas veces. Antes de decir, oye, es que eres, antes de etiquetar, ¿no? Ya tiene un juicio, ya tienes una pena, pero ¿qué no hicimos nosotros de manera responsable, como familia, como sistema, que evitara que tú estuvieras aquí, en un país que no es tu cultura, que tú no sabías, que nada, que perdiste la familia? La mujer cuando es detenida pierde la familia, pierde al marido, pierde inclusive hasta los hijos, ¿no? Entonces no, tengo mucha historia, es un tema, es un tema de soledad, es un tema de aprendizaje, un tema de resentimiento, porque una vez que quedas en libertad, el mismo sistema te dice, vuelve a reincidir, porque no te dan oportunidades. Claro. ¿Quién te emplea? Cuando tú dices, es que yo vengo de la prisión, nadie te emplea. No damos posibilidades. No hay un sistema de reeducación. En el momento no lo había y hoy menos. No, y mucha gente tampoco le tiene, más que no quieren porque pueden decirte que no, ellos pueden cometer un crimen, pueden dañar mi imagen. No te da esa confianza, porque tú dices, viene de la prisión y tú dices, bueno, ¿cómo yo sé si esa persona realmente está reeducada? Exactamente. Donde el sistema no funciona, entonces efectivamente no tienes posibilidades. Entonces la única posibilidad que nosotros desde el centro veíamos era fortalecerles las habilidades que ya ellas tenían y que ellas pudieran ocupar y ser sus propias jefas, poder insertarse en el mercado productivo, pero siendo ellas su propia jefa. ¿Y qué significaba eso? Que pudieran implementar un plan de desarrollo a través de pequeñas microempresas, y así lo hicieron. Nosotros tuvimos varias microempresarias, hemos perdido el contacto a través de los años, pero todos los años, una vez que ya ellas tenían sus microempresas, ellas estaban allí, aquí estoy, todavía estoy en esto, no me he metido en problemas, yo recuerdo no sé qué, y necesitamos asesoría, y necesitamos que nos acompañen. Entonces, fue un proceso, de aprendizaje mutuo,
Yo creo que nosotros como investigadores aprendemos más de las personas que están en situación de desventaja y vulnerabilidad social que ellos de nosotros. Y podríamos decir que esas personas que lograron, o sea, reinsertarse como sus propias jefas o formar sus propios negocios, podríamos llamarla como una herramienta que debería ser enseñada para todas esas personas. ¿O qué herramientas se podrían introducir en las comunidades para poder decir que son sostenibles y que sean responsables? Fíjate, en su momento funcionó ese tema de microempresa. Hoy día ya no necesita capacitación. Yo creo que la gente sale buscando qué hacer y cómo hacer, y automáticamente el sistema hoy día te dice, este es el camino, porque no vas a tener posibilidades de un trabajo, de un empleo formal, ¿no? O sea, que tú tienes que buscar tus propias posibilidades, identificar tus capacidades y buscar tus propias posibilidades, porque del resto es volver a delinquir, ¿no? Volver a delinquir, no tienes más posibilidades. ¿Qué herramienta o qué se debe hacer hoy día para que las comunidades puedan asumir su propio desarrollo? El tema es netamente educación. O sea, con educación, yo creo que es la clave, educación formal, establecida en los colegios, en los institutos universitarios, en las universidades, educación informal, aquella que a través de programas, talleres, jornadas, tú puedas también tener las herramientas necesarias, y la educación no formal, con aquellas personas que están a nuestro lado, pero que nos generan a nosotros algunas experiencias para el aprendizaje. Y muchas veces por imitación y por convicción, oye, es que yo quiero hacer aquello que está haciendo Santiago, yo le pongo a esa receta de Santiago algo adicional que esté dentro de mi gobernabilidad o de mi competencia, y yo puedo insertarme de una manera positiva a mi sostenibilidad, a sostenerme, a ser autogestionable. Pero allí las distintas instituciones que deberíamos estar a cargo de este proceso debemos asumir una responsabilidad. Hay una responsabilidad de empresas, hay una responsabilidad universitaria, ¿verdad? Pero también hay una responsabilidad de Estado. Claro. ¿No? Una responsabilidad de gobierno. Bueno, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros para garantizar que las personas en las comunidades puedan identificar sus fortalezas y sus habilidades, y nosotros a través de algunos mecanismos formales o informales poder darle ese puente para que se desarrolle y no forme parte de ese gasto público? La universidad, a través de docencia, investigación y extensión, porque esa es la esencia, las funciones de la universidad, y la universidad per se debe a resolver las distintas problemáticas de la sociedad. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros a través de la extensión universitaria? Programas, proyectos, cursos, talleres. ¿Cómo nos estamos acercando nosotros aquí en la Universidad Metropolitana? El tema de la responsabilidad social, yo sé que cada facultad, departamento quizá tiene iniciativas iniciativas sociales, de compromiso con el entorno. Pero normalmente, cuando hablamos de responsabilidad social, miramos hacia el servicio comunitario, y no es lo único. El servicio comunitario es una actividad de responsabilidad social que nos la pone la ley allí, para que veamos a nuestro entorno inmediato y para que formemos a un estudiante o a un futuro egresado con sentido de responsabilidad, que entienda que tenemos un entorno adverso o un entorno que requiere atención, y que nosotros a través de nuestra formación, nosotros los futuros profesionales, a través de la formación, nos debemos a esa realidad. O sea, lo que yo haga, como yo me comporte, como yo actúo, debería impactar de manera positiva a esa sociedad para transformar la realidad. Entonces, el tema educativo es clave. ¿Y de qué manera la responsabilidad social podría generar cambios a generaciones futuras? Mucho. ¿De qué manera? De distintas maneras. Estoy hablando del tema educativo, puedo hablar de la vinculación con las distintas organizaciones, con las empresas. Las empresas se deben, ¿no? Y ese deber no debe ser obligatorio, tiene que ser totalmente voluntario. La responsabilidad social es voluntaria. O sea, ¿qué hago yo? Porque me doy cuenta que me requieren, ¿no? La estrategia es vinculación, la estrategia es educación,
Y la estrategia también puede ser visibilizar todo lo que hacemos. Tenemos buenas prácticas. Hay empresas que tienen buenas prácticas de trabajo social o de actividades de responsabilidad social. Hay universidades que son netamente social, la Universidad Metropolitana, la Fundación Universidad Metropolitana, siempre están pendientes del trabajo que realizan, al igual que otras universidades dentro del país. Y tenemos personas que creen, que sienten, que padecen y que están convencidas de que mi acción y mi comportamiento contribuye desde lo más pequeño, desde lo más insignificativo o insignificante, pero que genera valor, ¿no? Entonces, la intención es actuar ahora, tener un llamado de atención, estar pendiente y reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en mí primero, pero también en los otros. Tiene un impacto en los otros y que debemos actuar con ética, comportarnos con ética, asumir las consecuencias de nuestras acciones, reflexionar de esas acciones y quizás ponerlas allí al servicio de los otros. Yo creo que esas son las estrategias, las herramientas que nosotros debemos tener para seguir promoviendo el tema de la responsabilidad social. Muchas veces lo agarramos como un tema en boga, pero no es boga. O sea, es una forma de vida. Y hablar de responsabilidad social es hablar del paraguas, que es otro tema y es otro podcast que tiene que ver con el desarrollo sustentable, ¿no? Que nosotros hoy día con nuestras acciones no comprometamos el futuro de las próximas generaciones. Claro. ¿No? Profe, le traigo una dinámica muy divertida que consiste en lo siguiente. La idea es pensar activamente en soluciones sencillas y responsables para mejorar nuestro entorno. Yo le voy a dar varios escenarios y usted me va a decir cómo resolver esos problemas de forma sencilla y responsable. ¿Le parece bien? Sí, claro. Perfecto. Vamos a ver, el reto, el desafío. Empecemos con esta. Una calle con basura acumulada y poca conciencia de reciclaje. ¿Cuál es la acción sencilla? ¿Cómo pudiéramos arreglar ese problema? Educación. Si las personas no saben que educando y concientizando del problema, del efecto de tener una calle llena de basura, pues no, yo le puedo decir y le puedo colocar los picotes de basura, pero no me importa, lo tiro donde estoy acostumbrada a tirarlo, ¿ok? Educando, mostrándole que tener una calle limpia, cuáles son los beneficios que nos traen. Aquí hay otra. Vecino que pasa por encima de las plantas del jardín comunitario. Me corto los pies. No le puedo cortar los pies. No le puedo cortar los pies. Igual. Simplemente creo que hacerlo partícipe de mantener el jardín te va a apropiar de que tú formas parte de eso que está allí. Claro. Un área verde dañada por personas que lo usaron sin cuidado. ¿Un qué? Un área verde. Digamos, personas que fueron a un parque y en vez de cuidar lo que estaba alrededor, hicieron las cosas que no tenían que hacer. Dios mío. Bueno, los llevaría y les diría, oye, mira, nos corresponde, así lo recibiste, así tiene que dejarlo. Vamos. Claro. Y vamos a hacerlo juntos. Pero hay que hacerlo, tiene que asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad es compartida. Porque si yo estoy dando el área verde, yo tengo que decir cómo debe usar el área verde. Porque de lo contrario la gente no va a saber. Hace lo que quiere, claro. Exactamente. Y van a decir, como nadie me dijo. Y por allí está la justificación, que nosotros para justificar somos perfectos. ¿Qué tal esta? La vecina está sola y no tiene quien la ayude en tareas difíciles o en emergencias. ¿Cómo podríamos arreglar eso? La vecina está sola y no tiene quien la ayude. ¿En tareas difíciles o en emergencias? Wow, tiene que llamar a un amigo. Tiene que ser un comodín. Bueno, ¿qué haría yo? Fíjate, cuando una vecina está sola, lo primero que uno hace es organización. Y es un tema de organización comunitaria. ¿No? Comunitaria, en edificio, en residencia, en condominio. Bueno, ¿quiénes somos? El reconocimiento
de tu espacio, de las personas que están, quiénes somos, quiénes están, que pudieran necesitar. Y tener como plan A, plan B, plan C ante una situación de emergencia. Yo creo que el reconocimiento del espacio y de las personas es clave. Perfecto. Vamos con una última. Personas mayores en la comunidad que no tienen acceso a servicios básicos o transporte. Agilizar. Primero, diagnosticar, identificar quiénes son las personas y agilizar procesos vinculando a las personas de la comunidad, a la alcaldía, ¿no? Y a todo lo que estén vinculados para garantizar ese acceso, que es un derecho. Claro. O sea, es una responsabilidad de Estado, pero es una responsabilidad de las personas también del entorno inmediato. Claro, que puedan ayudar a esas personas a poder apoyar, ¿no? Le corresponde. Puede ser mayor, puede ser menor, pero te corresponde tener acceso a los servicios básicos. O sea, eso es una responsabilidad social gubernamental, pero también es una responsabilidad social individual. Claro. ¿Okay? Bueno, profe, aprovechando, ya que ya estamos llegando al final de este episodio, quisiera que no llegara al final, quisiera quedarnos aquí 3 horas si fuera posible, ¡Wow! pero el tiempo no se nos permite el día de hoy. Así que, primeramente, quería darle las gracias por participar el día de hoy, estar aquí con nosotros, contarnos tu historia, que a mí me llamó muchísimo la atención. Por dentro yo estoy en un mar de lágrimas, no se lo imagina. Pero al mismo tiempo también estoy muy intrigado de querer saber más sobre usted. Este tema me llama muchísimo la atención, a pesar de que yo estudio una carrera totalmente opuesta al tema que viene de humanidades. Y bueno, quisiera que usted nos dé unas palabras para cerrar este podcast el día de hoy. Bueno, Santiago, fíjate, no hay casualidad, todo es causalidad. Fíjate que te tocó a alguien que te tocó las vibras, a pesar de no estar en la carrera de humanidades, pero todo es un momento para aprender, ¿no? Para aprender, para valorar, para reflexionar y para mantenernos, y aquí de verdad un inciso, mantenernos en ese grillito que muchas veces nos llama la atención de que qué está bien hecho y qué no. Hagamos caso a eso, porque allí está nuestra reflexión ética, y cuando hacemos esa reflexión ética, seguramente el comportamiento es lo más adecuado posible. Entonces, pensemos siempre en cómo nos estamos comportando, pensemos siempre cuáles son los efectos que tenemos de nuestras actuaciones, y pensemos siempre en nosotros y en los demás también, de manera empativa, compasiva, con dignidad y con responsabilidad. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también me voy así bastante movidita, porque ha sido para mí mi recorrido académico, mi recorrido profesional ha sido de mucho aprendizaje y ha sido rudo. Así que recordar muchas cosas también me llegó al alma. Me imagino, profe. Sí. Bueno, para todos los que nos escuchan, no se pierdan el próximo capítulo de Unimed Podcast y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias, chao. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.